Buenas noches. Quiero antes que termine el día de hoy, que es el cumpleaños de mi madre, dedicarle un homenaje a ella y a todos los médicos del mundo, sobre todo los médicos cubanos, que están trabajando con tremendo amor en condiciones muy difíciles. Mi madre amaba la medicina y cuando fue a estudiar medicina, que era lo que amaba, repito, mi abuela, ya su mamá enfermó del corazón y tuvo que quedarse cuidando porque su hermano nunca se ocupó de ella. Mi madre dejó su amor por la medicina, o dejó lo que más amaba en la vida, su carrera de medicina por cuidar a su madre. Su papá, o sea, mi abuelo, había muerto cuando mi madre tenía 5 años de cáncer en los pulmones y ciego. Y mi madre se ocupó mucho de mi abuela. Pero no dejó de amar la medicina y fue secretaria de León Villa en Santa Clara y después secretaria general de Ciencias Médicas en Cienfuegos. Todos recuerdan con mucho cariño. Y hay una anécdota, muchas veces en estas condiciones tan extremas que están trabajando los médicos, sobre todo en Cuba. Muchas veces pensamos que el médico no tiene alma, no tiene corazón, que es un hijo de mala madre. Y creo que esta anécdota de este libro genial de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, explica eso. Es el ejemplo de un médico que aparentemente es un hijo de mala madre, pero verán la transformación de la historia al final. Elizabeth Kubler-Ross es la doctora que más ha sabido y que más ha estudiado y ha hablado del trabajo con los moribundos. Y aunque parece un tema tétrico, creo que el trabajo con los moribundos pues, es un trabajo hermosísimo y se aprende muchísimo de ellos, según dice Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth, esta doctora suiza, trabajó después en los Estados Unidos acá y tenía los viernes en su consulta una conferencia y citaba a una persona lamentablemente en fase terminal de su enfermedad para que hablara con los alumnos de medicina y le hicieran entender a esos alumnos lo que sentían esos moribundos para que ellos pudieran ayudar. Pero hay un día que el moribundo fallece antes y ella se ve sola con los estudiantes y para no abandonar ese viernes la conferencia pues le habla con él y expresa la pregunta: decidme cuál es la mayor dificultad con que topáis, les propuse. Al principio reinó un silencio absoluto en la sala, pero pasados unos incómodos instantes se alzaron varias manos. Ante mi gran sorpresa, las primeras 2 personas que hablaron dijeron que su problema era con un determinado médico, en realidad director del departamento, que trabajaba casi exclusivamente con enfermos de cáncer muy graves. Era un excelente médico, explicaron, pero si alguno llegaba a insinuar siquiera que era posible que alguno de sus pacientes no respondiera al tratamiento, él contestaba de modo muy desagradable. Otras personas que lo conocían hicieron gestos de asentimiento con la cabeza. Aunque yo no dije nada, al instante comprendí de qué médico se trataba, porque había tenido varios encontronazos con él. No soportaba sus modales bruscos, su arrogancia, ni su falta de sinceridad. En 2 ocasiones, en mi calidad de jefa de servicios de enlaces psicosomáticos, me habían llamado para visitar a sus pacientes moribundos. Él me había dicho que uno no tenía cáncer y que la otra enfermera era solo cuestión de tiempo que se sintiera mejor. En los 2 casos las radiografías mostraban metástasis extendidas e inoperables. Ciertamente, era el médico quien necesitaba un psiquiatra. Tenía un grave problema con la muerte, aunque yo no podía decirle eso a sus pacientes. Yo estuve de acuerdo e ilustré la situación con mis propios sentimientos por ese médico. No se puede ayudar a alguien a menos que se le tenga una cierta simpatía. A continuación hice la pregunta: ¿hay alguien aquí que le tenga cierta simpatía? Y miren cómo cambia la historia. Para hermosa. No para bien, solo para hermosa. Rodeada de miradas y sonrisitas hostiles,
Una joven levantó la mano lentamente y con cierta vacilación. ¿Estás trastornada?, le pregunté, medio en broma, medio sorprendida. A eso siguió una buena carcajada. Entonces la enfermera se puso de pie y habló con una tranquilidad y claridad llenas de nobleza. No conocéis a ese hombre, dijo. No conocéis a esa persona. Nuevamente se hizo el silencio. Su frágil voz lo rompió con una detallada descripción de cómo el doctor M, le pusieron M, comenzaba la ronda avanzada la noche, horas después de que se hubiesen marchado a casa los demás médicos. Empezaba en la habitación más alejada del puesto de enfermeras e iba avanzando hacia donde yo me sentaba habitualmente, explicó. Entra en la primera habitación muy erguido, con aspecto confiado y seguro, pero cada vez que sale de una habitación tiene la espalda más encorvada. Poco a poco su postura se va pareciendo más a la de un anciano. Con gestos representaba el drama nocturno, obligando a todo el mundo a imaginarse la escena. Cuando sale de la habitación del último paciente, ese médico parece destrozado. Se ve claramente que no siente ni la más mínima alegría, esperanza o satisfacción por su trabajo. El simple hecho de observar ese drama noche tras noche le afectaba. Imaginemos cómo se sentía el médico que lo vivía. Todos los asistentes tenían los ojos húmedos cuando la enfermera explicó cuánto deseaba darle unas suaves palmaditas al doctor, como hacía un amigo, y decirle que sabía lo terrible y desesperanzado que era su trabajo. Pero el sistema de castas del hospital impedía ese comportamiento tan humano. ¡Estúpido! ¡Estúpidos! Así pasa lamentablemente. Solo soy una enfermera, explicó. Sin embargo, ese tipo de compasión y amistosa comprensión era justamente la ayuda que necesitaba ese médico. Y puesto que esa joven enfermera era la única en la sala que se preocupaba por él, era ella quien tenía que hacerlo. Le sugerí que se obligara a dar ese paso. No lo pienses, simplemente haz lo que te dicta el corazón. Si lo ayudas, añadí, vas a ayudar a miles de personas más. Termina la conferencia y después de una semana de vacaciones estaba ante mi escritorio poniéndome al día con el trabajo cuando de pronto se abrió la puerta y entró precipitadamente una joven. Era la enfermera de ese seminario. Lo he hecho. Este viernes había observado al doctor M hacer su ronda y acababa destrozado, tal como lo había descrito. El drama se repitió el sábado, pero con una complicación adicional. Ese día habían muerto 2 de sus pacientes. El domingo lo vi salir de la última habitación, encorvado y deprimido. Obligándose a actuar, se le acercó esforzándose por tenderle la mano. Pero antes de hacerlo exclamó: Dios mío, esto debe resultar terriblemente difícil. De pronto el doctor M le cogió el brazo y la llevó a su despacho. Allí, tras la puerta cerrada, el médico le expresó todo su dolor, aflicción y angustia reprimidos. Le contó todos los sacrificios que había tenido que hacer para estudiar en la facultad, cómo sus amigos ya tenían trabajo y buenos ingresos cuando él comenzaba la práctica como residente, cómo trataba de mejorar a sus pacientes mientras aquellos compañeros ya tenían familias y se construían casas para pasar las vacaciones. En lugar de vivir, se había pasado la vida aprendiendo una especialidad. Por fin ya era el jefe de su departamento. Tenía un puesto en el que podría hacer algo importante para sus pacientes. Pero todos se mueren, sollozaba. Uno tras uno, todos se mueren. Al escuchar esta historia en el siguiente seminario sobre la muerte y el morir, todos comprendieron el extraordinario poder sanador que puede tener una persona simplemente reuniendo el valor de actuar impulsada por sus sentimientos y corazón. Antes de que hubiese transcurrido un año, el doctor M empezó a tratarse psiquiátricamente conmigo. Pasados unos 3 años estaba en terapia y a tiempo completo.
su vida mejoró espectacularmente. En lugar de acabar quemado y deprimido, redescubrió las maravillosas cualidades de cariño y comprensión que lo habían motivado para estudiar medicina. Ojalá ese médico supiera cuántas personas he ayudado al contarles su historia a lo largo de los años. Que Dios bendiga a todos los médicos, sobre todo a los médicos cubanos. Los quiero. Que Dios los bendiga. Gracias.